El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Antonia, di algo. ¿Qué haces ahí metida? Oye, reconozco que tienes razón y la culpa es mía. Pero sal de ahí, mujer. Hablemos. ¿Por qué siempre tienes que dramatizarlo todo, ah? Es que no podemos resolver nuestros asuntos como personas civilizadas. ¿Pero qué demonios estás haciendo ahí adentro? Eres una demente y una insensata. Eso es lo que eres. La demente e insensata. Encerrada en la otra habitación. Es decir, en el baño, era yo, Antonio Lambresi. El otro, el que me gritaba suplicándome que por favor me hiciera tonterías, era mi marido. Tío Antonio, auxiliar administrativo. Antonia, sal de ahí, te lo pido, por favor. En este momento me estoy tomando un cóctel de pastillas. Valium, Mogatol, Oxalizol, Diazepam, Tepazepam, Nolotil, Cibalquina, 14 supositorios de oxitocina titulados, todo por vía oral. Antonia, di algo por lo que más quieras. Pronto mi marido llamará a la ambulancia y echarán abajo la puerta. Mira que van a llegar los de urgencias y como siempre van a entrar sin llamar. Que ya van 3 puertas en un mes, Antonia. Lo que más me fastidia de esos salvamentos es el lavado de estómago. Ese tubo por el esófago, qué asco. Y estar sonada varios días. Y lo violentos que están todos los que vienen a verte y venga a hablar del tiempo. Pues, yo creo que va a llover. ¿Tú qué crees, Antonia? El caso es hablar, hablar y no parar de hablar. Y luego no falla, me llevan al psicoanalista. Perdón, al analista, que es como se dice ahora, ¿no? Un cursi con barba que se me queda mirando con una pipa en la boca y luego me dice como muy casual él: llore, llore señora, no se me reprima. Usted me perdonará una preguntita que le hago sin importancia. Usted de niña ambicionaba orinar como su papá. Antonia, di algo, un gemido, un estertor. Algo que me haga saber hasta dónde puedes haber llegado. Mira que me largo y no me vuelves a ver. La verdad es que no es la primera vez que yo me quiero morir. ¡Ay, no! ¡Las amarillas no! ¡Esas son mis pastillas para el asma! Dígame, traté de tirarme por esta ventana. ¡Ay! Pero él me agarró el vuelo. ¡Ay, Antonia, bájate de ahí! Mira, reconozco que soy un sinvergüenza, pero te prometo que no me volvería a portar así. Me importa sombrero tú y tus historias. Y no digamos de las estúpidas con las que sales. O sea que si fueran inteligentes no te importaría, ¿verdad? Anda, bájate, hablemos a ras de piso. Que no quiero hablar. A ver si te enteras que me tiro por la ventana y se acabó. Mira que te parto el tobillo. Suéltame. Que te lo parto. ¿Qué
si me lo partió el muy bestia me dejó 2 meses escayolada. Pero viva, eso sí. Y todos vengan a preguntar, ¿Antonia se está desquiando? Me ponía negra. Una vez traté de pegarme un tiro con esta pistola. ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no, quieta, quieta, quieta! Antonia, no seas bruta, ¿quieres que me encarcelen? Mira que todavía no la tengo registrada. La verdad, yo siempre quería morirme de lo mismo. Ya no me quiere, ya no me desea, no me siento amada. Y se armaba una tragedia siempre que descubría una nueva relación de mi marido. Antonia, trata de comprender, ¿sí? Con las demás solo hay sexo, nada más. Ah, sí, pues conmigo ya ni eso. Ah, pero es que yo siento por ti un gran afecto, Antonia. Afecto. El afecto es fundamental, ya se sabe. Dime qué puede haber entre un hombre y una mujer algo más importante que el afecto, a ver. Pues ya sabes lo que te digo, Sí. que te metas tu afecto donde te quepa. Ay. La verdad es que en semejantes situaciones yo me ponía muy grosera, pero es que era por todas las banalidades que él me decía, me sacaban de quicio. ¿Con qué afecto? No podíamos seguir así, él llevaba mucho tiempo sin hacerme el amor. Oye, ¿por qué siempre tienes que sacarlo todo a relucir, ah? ¿Te molesta? Al principio yo estaba realmente preocupada, pensé que estaba enfermo, agotado. Bueno, que tenía estrés como todos. Pero un día descubrí que mi marido llevaba una vida sexual de lo más intensa. Fuera de casa, claro. Y cada vez que yo le preguntaba qué le estaba pasando, que si yo ya no le gustaba, él disimulaba. ¿Cómo que yo disimulaba? ¿A qué te refieres? Precisamente a lo que he dicho, una vez hasta intentaste echarle la culpa a la política. Tenían que haberme oído. Antonia, esto ya no es lo que era. Ya no me apetece hacer el amor. Estamos dominados por el desencanto, la desmovilización, la derrota de los ideales. No les decía. ¿Y qué? Lo del desencanto no me lo he inventado yo. Es algo real, objetivo. Porque miremos a ver, ¿acaso no es cierto que después de tantos fracasos en tantas luchas, todos nos hemos sentido algo frustrados? Como con una sensación de vacío, casi como huérfanos. Miras a tu alrededor y ¿qué ves? Cinismo, Antonia, solo cinismo. Hay quienes con la excusa del desencanto dejan plantada a su familia, se compran un libro y una túnica y se meten a una secta. Otros dejan el trabajo y se montan un restaurante vegetariano, macrobiótico, yo qué sé. Y otros resultan más ecologistas que cualquiera. Y venga el footing, el jogging, las excursiones al campo, todo por culpa de la política. Sí, y también hay los que dejan a la mujer y se montan un burdel casero de uso individual. Todo por culpa de la política, ¿no? Bueno, reconozco que es una diversión algo tonta eso de coleccionar polvos para rellenar los vacíos del desencanto. Pero contigo es diferente, Antonia. Tú eres la única mujer a la que no puedo renunciar, la que más quiero. Mi refugio seguro, mi nido calientito, mi madre. ¿Tu madre? ¡Ay, Dios mío, lo sabía! Me has ascendido de categoría, muchas gracias. Las mujeres definitivamente somos como los auxiliares de la administración, que cuando ya no valen para nada los ascienden o los mandan a provincias o los nombran presidentes de alguna entidad totalmente inútil. Madre honorífica. ¡Ja! ¡Qué ilusión! Pues yo prefiero que me degraden amante de paso. Eso. Tumbada en el lecho de la pasión. Ay. Deseada, como te Ay. decía la tibia. Ya quisiera yo, Pío, Ah. servirte aquí de nido calientito, de teta tierna. No, querido. Tú realmente no te das cuenta de lo bruto que eres. ¿Yo? Sí, tú, bruto, safio, vulgar. Dime qué es eso de la madre, ¿qué te has creído que soy? ¿Una zapatilla que puedes tirarla cuando te has hartado de ella? La madre, pues cuando quiera yo te demuestro que me puedo conseguir a todos los hombres que yo quiera. ¡Ojo! Es inútil que pongas esa cara, ¿sabes? Los que yo quiera, vas a ver. Un día me voy a plantar en la acera de tu oficina a pasear con una farola y una pancarta que diga: lavada y perfumada, en oferta especial, la señora del auxiliar administrativo Pío Antonini se ofrece a colegas, jubilados y sindicatos.
quiero a ver. Eso es lo bueno que tienes. Siempre te encargas de estropear mis momentos de honestidad y de auténtica emoción. Antonia, cuando yo trato de sincerarme contigo, de hablarte con el corazón en la mano, entonces tú... ¿Entonces tú qué? Pues habla. Dime a ver qué te ha ocurrido. Dime qué es esa manía tan idiota que te ha cogido de coleccionar mujeres. Una tras otra. Venga, cama y cama. Pero hombre, ¿por qué no te montas una historia de armario, de mesa, camilla para variar, te parece? ¡Ay, no, otra vez! No. Te juro que esta vez no me pegue un tiro, suéltame. Palabra de honor. Palabra de honor que no me pegue un tiro. Total, ¿para qué? Se me han quitado las ganas, ¿sabes? Pero pensándolo mejor, te voy a disparar. Oye, Antonia, déjate de bromas. Ay, si no es ninguna broma, Pío. ¡Has disparado! ¡Serías capaz de matarme! Por supuesto, manos arriba y de cara a la pared. Quieto que ahora mismo te mato. Y entonces, un buen día, él pasó al contraataque. Antonia, cuando yo he reaccionado buscando emociones por fuera del entorno familiar, estímulos, nuevas pasiones, historias diferentes, ¿qué has hecho tú para comprenderme, ah? Historias diferentes. Ay, qué bien suena. Pues entonces, ¿por qué no le cuentas esa vez que te encontré en el baño, ahí, tú solito? Eso también era una historia diferente, ¿no? Oye, ¿por qué te empeñas en hacerme quedar en ridículo? Bueno, sí reconozco que a veces soy algo intimista. Es sano, me descarga las tensiones, me libera. Sobre todo cuando estoy nervioso o deprimido, es como un sauna. Sí, el sauna de la... Muy bien, no me hagas decir groserías más. Eso, mejor evítalo. Bueno, pues les decía que mi marido contraatacó y me salió con la siguiente frasecita. Antonia, tú y yo tenemos que hablar más. Nuestra relación solo podrá salvarse si cambia nuestro planteamiento cultural. Sacó a relucir la hipocresía del conformismo burgués, el repugnante moralismo. ¡Por supuesto! La fidelidad es un concepto incivilizado e indigno, Antonia. Mira, la idea de familia, de pareja cerrada, está íntimamente ligada con el mantenimiento del patriarcado y la defensa de grandes intereses económicos objetivamente interesados en que ese núcleo caduco no evolucione hacia soluciones renovadoras, acordes con nuestros tiempos y con las necesidades sociopolíticas actuales. En resumen, Antonia, lo que no hay manera de hacerte entender es que tú y yo podemos estar casados, ¿sí? Y yo tener varias mujeres. Lo importante es que entre nosotros siga habiendo una relación de amistad, de afecto y sobre todo de mucho respeto. Ay, Dios mío, vaya discurso. Absolutamente genial, Pío. Dime una cosa, ¿te lo has inventado tú o has tenido que reunir una asamblea de maridos modernos? Pero espera, ya entiendo, comprendo el concepto, la ideología de esa historia. Resulta que ahora se acabaron los famosos cuernos latinos. Ahora es respeto recíproco y cuernos democráticos. Antonia, hay que comportarse como seres adultos, modernos, concientizados. Sí, claro, por ejemplo, un día llaman a la puerta y eres tú y dices... Permíteme, querida, te presento a mi mujer. Oye, pero tanto gusto, Pío. ¿Es tu nueva novia? Oye, pero qué mona. Pero ven, pasa por favor, querida, no te quedes ahí. Ven, te muestro nuestra casa, es divina. Mira, este es el dormitorio. Bueno, en realidad es el nuestro, pero yo te lo cedo encantadísima. Ay, ¿no es ninguna molestia? Querida, para nada, si no es ninguna molestia. Yo me iré a dormir al cuarto de mi hijo. O no, ¿sabes qué? Mejor me voy a dormir a la casa de mi hermana para que esté mucho más a gusto. Bueno, sí, no se hable más. Que coman perdices y todo eso. Ay, que tengan muchos hijos, ¿no? No, de hijos nada, que ya tenemos 2. Y él tan feliz en su área en particular con sus mujeres tan amigas todas. Ahora solo somos 2, pero más adelante quién sabe. Y todos felices y contentos. Dime una cosa, querida, ¿es esto lo que quieres? Sí. Pues no se puede. Pronto volverán las neuras, las angustias,
mega calmantes, el analista de la pipa y ahí sí que directa al pabellón de neurología. Mira, muchos lo han intentado y todos han fracasado. No tío. importa, precisamente ahí donde todos han fracasado es donde nosotros tenemos que arriesgarnos, ser valientes, innovadores, transformar nuestra relación, volver a inventar la pareja. ¿Volver a inventar la pareja Sí. abierta? ¡Fuera de mi casa, caradura! Pero al final me convenció. Había que mantener eso de la pareja abierta por aquello de seguir viéndonos, queriéndonos. Teníamos que hacer el amor fuera de casa. Estaba el problema de los hijos, pero los hijos comprenden. Y en efecto, parece increíble, pero fue precisamente Ya Roberto salió a relucir el moderno de tu niño. quien me dio el valor de intentarlo. Si vieran, casi me agredió. Oye, madrecita, ven para acá, mami. Oye, tú y el viejo están haciéndose por el uno al otro, seguro. Van a terminar machacándose donde no te inventes otro rollo, mami. Para empezar, tú no puedes seguir a la sombra del viejo. Olvídate. Mira que la boleta esa sale con otras hembras. Y tú no puedes ser menos. No por venganza ni nada, sino móntate tu propio rollo, mami. Consíguete un novio más joven que papá, seguro. Pero que no sea socialista, porque nos jodemos los cuatro. Serás que bien la pasamos. Roberto, ¿cómo puedes hablarle así a tu madre? Mira, me dejas angustiada y todo, que hasta estoy sudando. ¿Cómo puedes pretender que a mi edad yo me voy a poner a buscar hombres, por favor? No, pero que no es por ahí. Y no te pongas ejemplar. Parece mentira el trauma que llevas a estas alturas, ¿no? Yo lo que te digo es que basta con que te quieras enrollar, que se te note. Por lo menos inténtalo, madre. Chao. Yo ante tanto, madre, decidí intentarlo, ¿por qué no? Para empezar me vine a vivir a esta casa, sola, y me di cuenta que quería enrollarme. Vaya si quería. Lo primero que hice fue adelgazar 10 kilos. Venga, aeróbic, pegando brincos por la casa. No, estaba realmente agotada. Luego tiré toda la ropa de casada y me compré todo nuevo a lo último, si vieran. Camisas, minifaldas, pantalones y hasta chupa de cuero. Ya veo, te transformaste en posmoderna, ¿no? Estilo estrellita de televisión, pero en plan de ama de casa, ¿no? Más tranquila. Pues sí, querido, me busqué lo mejor de lo mejor, si vieras. Pendientes, muñequeras, brazaletes, maquillaje subidito de tono. En fin, me puse en plan tontona moderna. Claro que todo esto con otro comportamiento, otra manera de andar, de moverme. Por primera vez en mi vida me di cuenta de que tenía caderas, es increíble. Antes estaba tan obsesionada con eso de que mi marido ya no me quería, que me sentía tiesa como un bacalao. Y yo antes no caminaba poniendo una pierna delante de otra, moviendo las caderas. ¿Qué va? Yo antes caminaba así. Como un camello con artrosis, ¡qué temporada! Menos mal que ya me lo tengo superado. Pues bien, les iba contando que le hice caso a mi hijo y me transformé por dentro y por fuera. Ya saben, volví a buscar esas miraditas de simpatía a ver si encontraba. Vaya si encontraba. Pero pronto me volví al alma a los pies ante todo porque todos eran mucho más jóvenes. Muchísimo más jóvenes que yo. Lo sabían hasta los de la edad de mi hijo. ¿Qué pretenderían esos? ¿Buscarse a la segunda madre con Edipo incluido? Bueno, pues de todas maneras yo acepté una cita con un chico. Fuimos a un bar y lo primero que me preguntó el mesero fue: disculpe, ¿qué desea tomar la señora? ¿Y su hijo? Yo un vermut doble, por favor. Pedí para recuperarme del disgusto. A él tráigale directamente el biberón si es tan amable. Vamos, por amor a Dios. Y aún más desesperada y desilusionada que antes. Bueno, claro que debo reconocer que también lo sabían de mi edad, pero debo tener más mala suerte, porque siempre daba con unos personajes tristes, sombrones, traicionados por la mujer, por las amantes, por los hijos y hasta por los nietos. Realmente tristes como árbitros de fútbol los lunes por la mañana. Oye, por lo que veo, lo tuyo era una orgía constante, ¿ah? En ese tiempo yo andaba con mis 30 metros de soga para ahorcarme, y en cambio él, si lo vieran, había como florecido, como si se hubiese transformado. Pues sí.
Era el efecto de la pareja abierta, ¿no? Ya no me sentía abrumado por el complejo de culpa. ¡Al fin era libre! Sí, yo precisamente le había dado el visto bueno. Anda, parejo abierto, hace el amor sin remordimientos. Y mientras cada vez yo iba más paranoica y perdida por el cuento ese de los jóvenes y los ancianos tristes, él, tan feliz, todo viento en popa, si vieran, se compró un carro, rojo, deportivo, cómo no. Y luego llegaba a la casa a contarme sus historias. Perdona que te interrumpa, querida, pero eras tú la que me decía, cuenta, ¿o no? Pues claro, es que soy masoquista, ¿no lo sabías? Ah, bueno. Por ese entonces, él andaba con una chica muy joven, porque claro, ellos nunca salen con una de 80, la de 80 es como la abuelita que la mantienen tejiendo frente al televisor con su brasero y su gato. Y luego van los descarados y se la muestran a los amigos y les dicen, mira, esa es la abuela, que te hace tan familiar, tan calor de hogar. Pues no, era joven, jovencísima para él, claro. 30 años, una auténtica mujer moderna, civilizada, libre de prejuicios, una intelectual. Ah, sí, en efecto, era muy inteligente. ¿Por qué lo dices en ese tono de desprecio? Por favor, Pío, si yo estaba de lo más orgullosa de que existiera una intelectual en la familia. Bonito lo que se dice bonita no era, él mismo lo reconocía. Pero la chica era muy atractiva, sobre todo sentada, tan sexy ella encima de una silla, si la viera. Mira que eres mala y muy sarcástica. Me acuerdo de cuando se la llevó a Londres, vuelo charter, 8 días, me acuerdo. Cuando volvió la pobre se le había olvidado el español, se la pasaba preguntando todo el tiempo, ¿cómo se dice esto? Y lo otro. Parecía amnésica la pobre, porque vamos, digo yo, en 8 días. Bueno, pero de todas maneras la chica era muy atractiva y te quería mucho, las cosas son como son. Pues sí. Además ella no era posesiva, no como yo, ¿cierto? Cierto. Pero es que ¿qué iba a hacerlo? Si ella a su vez tenía un novio y este novio estaba casado y esa... En fin, la cadena de San Antonio de las parejas abiertas, un auténtico lío. Figúrense que hasta tenían un ordenador de citas para no confundirse. Al mismo tiempo, porque él era muy activo, fuera de casa, claro. Andaba con una chiquilla mucho más joven que la anterior, era muy bonita y muy golosa. Se la pasaba comiendo helados hasta el invierno. Y todavía iba al colegio. Él ayudaba a hacer sus deberes, me acuerdo. Ah, sí. Sí, en efecto, Antonia. Yo jugaba con esa chica, era como un juego, ¿para qué? Sí, jugaban bajo las sábanas. Él me contaba. Me gusta porque es una locuela imprevisible, ¿sabes? Es caprichosa. Cuando hacemos el amor, ríe, llora, se retuerce, grita. Vomita los helados enteros con su cuerpo y todo, mamita. ¡Ay, qué belleza! Con ella me siento como un muchacho y a veces como un padre, ¿sabes? Oye, pues ten cuidado, no vayas a convertirla en madre. No, sí, yo tengo cuidado. Pero cuando ella sale con chicos de su edad no me le puedo pegar para vigilarla. No se deja. Una vez viene mi marido a la casa todo violeto y a la vez todo colorado y me dice... Antonia, esto es cosa de mujeres. Necesito que acompañes a María. María era la niña de los helados. Necesito que acompañes a María al ginecólogo, a que le coloquen la T. No, que tú logres convencerle y consigo quiera ir. Vaya, ahora tengo que hacer de madre de la María. Esto es el colmo. La llevo al ginecólogo y le digo muy seria. Señor ginecólogo, sea tan amable y le pone la T con espiral a la novia de mi marido. Esperemos que tenga tanto sentido del humor como nosotros. Mira, a ti sí que yo te voy a poner la espiral, pero en la nariz. Una en cada agujero para que aprendas. Así fue como reaccionó. Y eso no es nada. Cuéntale lo que hiciste a continuación. Por supuesto que lo cuento, crees que me da vergüenza. Bueno, la verdad es que yo no demostré ningún sentido del humor, es cierto, pero es que ¿cómo? Se acababa de abrir una lata de tomate de 5 kilos con mucho cuidado y luego ¡zas! Que se la golpe en la cabeza y se la hundo hasta la barbilla. Oye, pero qué guapo te veías, Pío. Si llego a tener la Polaroid a mano, te saco una foto recuerdo, en serio. Y luego, aprovechando la sorpresa, le metí la mano en el tostador puesto al máximo. Me dejó todas las rayas del tostador pintadas en la mano. Parecía un filete a la plancha. Duré 15 días con lechugas entre los dedos para disimular.
Y encima de eso los gritos, los insultos. No, la verdad éramos una pareja abierta modélica, muy democrática. Pues, ¿qué pretendías? La verdad es que yo había dado pasos de gigante en el cuento este de la liberación sexual. Pero pretender que yo, la esposa legítima, tuviese que destetar a sus amantes infantiles a mí me parece un poco excesivo, ¿no? Hay que tener cierto sentido de medida en la vida, caramba. La verdad es que yo no sé qué le había ocurrido. Él antes andaba de un entusiasmo con una mujer a otra que la verdad no podía entenderlo. Así que pues decidí hacer una convocatoria de mujeres, ya saben, las amigas, las vecinas, e hice una especie de sondeo encuesta. Y resultó que todos sus maridos estaban pasando por el mismo problema, salidísimos todos ellos del tema. Debe ser un nuevo virus, digo yo. Hasta mi portera. La pobre mujer tiene a su marido todo el día de casa. Pero lo malo es que mi marido no solo busca, sino que también encuentra. Es un verdadero maniático, si vieras, recibiendo faltas todo el día, es que no se cansa. Si sigue así, de seguro lo van a nombrar socio honorífico del banco de semen. Oye, donde sigas en ese plan me largo. Eres capaz de inventar cualquier cosa con tal de satisfacer a esas 4 amigas tuyas, feministas, viscerales y fanáticas que hay entre el público. Sigues en ese plan y me voy. Bueno, sí puede que me haya pasado un poco por ponerme en el placer de la paradoja. ¡Ay! Lo llamas paradoja. Yo aquí convertido en un fantasmón. El clásico obseso genital, ¿no? Incapaz de un sentimiento, con una única obsesión. Sexo, sexo y más sexo. Pero lo que te has guardado de decir es que con muchas de esas chicas yo solo salía al cine o a charlar. Ay, sí. O a tomar una copa y no necesariamente acostarme con ellas. Pero Pío Azul que precisamente me decía, Antonia, sexo, solo sexo. nada Ah, más". pues claro. Porque si te digo que entre ellas y yo hay algún tipo de sentimiento, entonces quién sabe cómo reacciones. En vez de una lata de tomate, quién sabe que me revientes en la cabeza. Bueno, sí, es cierto. La verdad es que cada vez que yo le contaba que sentía un complejo moralista estúpido, que era incapaz de relacionarme con otro hombre si lo viera, él me daba muchas fuerzas, muchos ánimos. Se comportaba como un verdadero compañero, me decía. Antonia, ya que te has dado cuenta que yo no soy el hombre que te conviene, ¿por qué no te consigues otro hombre? Un hombre que te guste, un hombre como es debido. Te lo mereces. Eres una mujer extraordinaria, inteligente, generosa, muy atractiva. No, querido, lo siento. La verdad es que yo me siento muy bien aquí en mi casa. Mira, si tú y yo no pudimos tener nada, pues a mí me da totalmente igual. Lo cierto es que yo cada vez me siento más tranquila y segura aquí en mi casa. Sí, eso decía, y luego otra vez los insultos, y luego otra vez a tirarse por la ventana. ¡No, quieta! ¡Antonia, bájate! ¿Qué ¡Basta! haces? ¡Ay! Estoy cansada y desilusionada, Pío. Perdóname si siempre te implico en mis problemas para angustiarte. Pero esta vez se acabó, Pío. Me tiro por la ventana y de bajada me pego un tiro y se acabó. Que no, mira que estamos en una calle de mucho tráfico, a 1 hora pico, y además, ¿a dónde vas a ir así medio en pelota? Anda, bájate. Vaya, por Dios, es que no puedes comportarte como una... ¡Ay! Como una persona normal. Bueno, llegó el día en que me comporté como una persona normal. Ya era hora. Para empezar, me busqué un trabajo. El trabajo es fundamental porque te distrae y al mismo tiempo que ganas un sueldo, dejas de ser el ama de casa estúpida esperando la paga del marido. Y además conoces gente. ¿Sabes la gente que se conoce en el metro? Pues no se conoce a nadie. Pero a nadie, en serio. Pero ves caras humanas. Bueno, a veces. La verdad es que yo por las tardes me aburría como una ostra y me parecía que jamás se iba a hacer de noche. Los clasificados que me pude leer esa temporada, me los veía todos hasta el cierre. Así que un día me decidí y me presenté en el centro de ayuda a los drogadictos. Y el que, a pesar de sus mujeres, venía a la casa, pues se dio cuenta de que cada día yo iba estando más tranquila y segura. Bueno, sobre todo me sorprendía que ya no te interesaban para nada mis aventuras. Y para compensar empezaste tú a hacerme preguntas. Me traía Frita preguntas, él quería saber si yo había conseguido a alguien. Y ella negando, siempre negando. Más que negar, lo que hacía era disimular, cambiar de tema, como tú antes lo hacías, ¿recuerdas?
todas maneras, un marido siempre es un marido y cuesta contarle ciertas cosas, es un pudor lógico, ¿no? Así que un día me decidí, se lo conté todo. Empecé así. ¿Sabes, querido? ¿Ah? Creo que he encontrado al hombre que me conviene. ¡Ah, sí! ¡Cuánto me alegro, Antonia! De veras, ¿y quién es? ¿Qué hace? Dijo él poniéndose cianótico que no podía ni respirar el pobre. Ay, me cogiste desprevenido, es todo. Se me encogió el estómago y se me empezó a hinchar la tripa. Ay, sí, se me había olvidado contarles algo muy importante en nuestra historia. Resulta que mi marido padece de alguna enfermedad algo insólita. Se llama aerofagia nerviosa. Y cada vez que se pone nervioso y cianótico se le empieza a hinchar la tripa sonando. Conmigo porque con las otras canta. Oye, ya que estás... ¿Por qué no lo cuentas en estéreo? Pero volviendo a lo nuestro, te juro que en el fondo me alegré mucho por ti. Ah, no, sí, estabas contentísimo, pues no te reías nada. Ah, pero te abracé enseguida, no lo puedes negar, y con mucho ímpetu. Ah, no, eso sí lo reconozco, por ímpetu no quedó. Ah. Luego... Oye, pero ¿por qué no vamos a contarlo, te parece? Listo, vamos a contarlo. Estábamos jugando a las cartas. Yo repartía. Estás viendo Canal Tro.